viene en ese aspecto. Bueno, dicho esto, arrancamos. Milei asume la presidencia el 10 de diciembre de 2023 y el 21 de diciembre nos sorprende con el dictado de un DNU, el DNU 7023, un DNU bastante ambicioso porque reformaba casi todas las materias del derecho, especialmente en materia laboral, bien era ambicioso porque reformaba 44 artículos de la ley de contrato. Lleva todo un capítulo entero destinado a la reforma laboral. Evidentemente, esa reforma no cayó bien en varios sectores de poder. Y a uno de los que no le gustó fue a la CGT. Entonces la CGT, rápida reflejos, al tercer día de su vigencia, interpone una acción de amparo postulando la inconstitucionalidad del DNU por contrario a la Constitución Nacional y concomitantemente postula una medida cautelar solicitando la suspensión de su vigencia hasta tanto se dicte sentencia en esa acción de amparo. La acción de amparo queda radicada en el Juzgado Nacional número 69 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cargo del doctor José Ignacio Ramonet. El juez presenta el amparo, acepta la competencia laboral del amparo y cuando resuelve la medida cautelar la rechaza. Y la rechaza en el entendimiento de que era inoficioso que el Poder Judicial se pronunciara respecto de una norma que todavía no estaba. Recordemos que por ese día había una gran discusión de cuándo entraba en vigencia el amparo, el DNU, porque el DNU no tenía fecha de entrada en vigencia. Entonces, algunos dijeron, bueno, entra al día siguiente de su publicación en el boletín oficial, y otros entendieron que entraba en vigencia al octavo día, igual que las leyes. Evidentemente, el juez de la causa entendió esa postura y dijo, che, esto entra en vigencia el 29 de diciembre, ¿por qué yo lo voy a resolver? Entonces rechaza la medida cautelar. La CGT apela y vemos en enero. Sala de feria, primera sala de feria, son 2 quincenas, hubo 2 salas. La primera sala de feria, integrada por Flores Udera, Andrea García Viole, María Dora González, se pronuncian sobre la cautelar el 4 de enero. Hacen lugar a la medida cautelar en fallo dividido, diciendo que correspondía ordenar la suspensión de la aplicación del DNU hasta tanto y en cuanto se dictara sentencia que causara ejecutoria en la acción de amparo. La doctora González vota en disidencia diciendo esto es competencia contencioso administrativo, no es laboral, y deja así fijada su posición. El Estado Nacional apela esa resolución vía recurso extraordinario hacia la Corte y es conseguido con efecto devolutivo, es decir, no suspensivo. Sigue la sustanciación de la causa principal, la segunda sala, la quincena, para ser integrado por autores Guisado, Manuel Díaz Silva y Mario Fera. El 30 de enero dictan sentencia sobre la cuestión de fondo y declaran la inconstitucionalidad del DNU, el título cuarto, por ser contrario al artículo 93, inciso 3, 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, que regula todo lo que es cuestión de decreto de necesidad y urgencia. Hasta aquí la cuestión procesal del DNU, que tuvo una vigencia bastante efímera. Pero hay 2 cuestiones centrales a rescatar de todo este recorrido procesal. El primero es que el DNU está vigente, no está derogado, está suspendido en su aplicación en el tiempo, hasta que recaiga sentencia definitiva en la acción de amparo. ¿Por qué? Porque el Estado apeló a la cuestión de fondo del amparo, otra vez se lo consiguió con efecto devolutivo, no suspensivo, o sea que hoy sigue estando suspendido en su aplicación. Claro, estar vigente, ¿qué consecuencia práctica nos trae a nosotros, digamos, todos los días? En que todos los hechos consumados, y desde el 29 de diciembre en adelante, cuando está en vigencia ya el DNU, nosotros debemos plantear la inconstitucionalidad del DNU en todas las demandas. No vaya a ser cosa, porque estamos en la Argentina, el día de mañana la Corte revoque la sentencia de la Cámara y declare la constitucionalidad del DNU.
Y los quiero ver si no plantearon la inconstitucionalidad en la demanda. Están complicados. Y la segunda cuestión es que la Cámara dicta sentencia de fondo, ordena inscribir este proceso de amparo en el registro de proceso de acciones colectivas de la Corte. ¿Esto qué significa? ¿O cuál fue el significado, mejor dicho, por el cual la Corte ordenó esa inscripción? Es que al ser un proceso colectivo, para calcularlo de esa manera, queda comprendido el universo de todos los trabajadores, de todo el país. O sea, que esa acción que planteó la CGT y que se resolvió, abarca a todos los trabajadores del país, porque forman parte de todo un ente colectivo, sería el universo de los trabajadores. La verdadera razón por la cual la Cámara no esa inscripción es para evitar múltiples planteos en todas las jurisdicciones y evitar sentencias contradictorias. Se generaría un discrepitus fori de una dimensión inimaginable, porque en distintos lugares estaría vigente, en otros no. Entonces, para unificar un poco así la idea y la jurisprudencia, le dieron esa razón tercera. Sí reconozco que hay juzgados que no aceptan, porque dice esto rige solamente para la competencia territorial de Cava. A un juzgado del sur o del norte no le podemos aplicar este fallo. Y con lo cual exigen que haya planteo de inconstitucionalidad y decisión al respecto. Respecto del contenido del DNU, mucho no vamos a entrar a analizar, porque yo tengo el convencimiento de que la Corte va a avalar, dicho por la Cámara, y va a declarar la inconstitucionalidad. La pregunta es cuándo. Y bueno, eso es imposible de saberlo. Bueno, eso es imposible de saberlo porque para mí la política está esperando que la Corte lo resuelva y la Corte está esperando que la política lo resuelva. Y en esa zona gris que estamos, sabiendo que la Corte no tiene plazo para pronunciarse, no sabemos cuándo vamos a tener una resolución al respecto. El gobierno, cuando recibe la noticia de que la Cámara Nacional había declarado la inconstitucionalidad de la ley, del decreto, perdón, si bien lo aceptó, fue por más. Es decir, en el sentido de que entendió o sigue entendiendo que la Corte va a declarar la inconstitucionalidad del decreto. Entonces envía un proyecto de ley bases al Congreso y no contiene reforma laboral. Dice, che, va a estar vigente el DNU, entonces ¿para qué voy a poner en la ley otro cuerpo normativo si va a prevalecer aquí? Entonces envía el proyecto sin reforma laboral. La oposición, que entiende todo lo contrario, que es parte de la base, que la Corte va a confirmar el fallo de la Cámara, dice, che, no, acá tenemos que tener una reforma laboral. Y a instancia del senador Lustó, incorporan un capítulo llamado modernización laboral, y así va a salir en la ley, con todo ese capítulo que ingresó a la oposición. La reforma de la ley bases es mucho menos ambiciosa que el DNU. Solo tiene 19 artículos, de los cuales 17 modifican la ley de contrato de trabajo y otros 2 son normas que derogan otras normas. La ley se sanciona el 8 de julio y entra en vigencia el 9 de julio. Es esta fecha porque después la vamos a usar mucho más adelante. Y fue reglamentada el 20 de septiembre de ahora este año. ¿Qué dice la ley? La ley, para poder entenderla según mi criterio, la podemos sistematizar en 8 tópicos centrales, agrupando los distintos artículos que va modificando para poder ir entendiendo bien de qué se trata. Esta enunciación la voy a hacer a título de explicación, pero después en la segunda parte vamos a ir desarrollando punto por punto para ver cómo impacta en la realidad. El primer tópico yo lo denominé promoción de la deslaboralización, porque modifica el artículo 2, inciso D, el artículo 23, e incorpora el artículo 97, que es de los trabajadores independientes. Después, un segundo tópico, que es derogación de normas,
deroga los artículos 8 a 17 y 120, inciso A, de la 24.013, artículo 9 de la 25.013, artículo 1 y 2 de la 25.323, artículo 43 a 45 de la 25.345, que serían el artículo 80 y el 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, el artículo 15 de la Ley 26.727, que es la Ley de Trabajo Agrario, y el artículo 50 de la Ley 26.844, que es la Ley de los Trabajadores de Casas Particulares. Un tercer tópico, que sería la regularización de la relación laboral, que tiene dos subtópicos, que es el blanqueo laboral propiamente dicho, y la modificación del artículo 7 sobre la registración, la nueva forma de registrar los contratos de trabajo. Un cuarto tópico, que son nuevas reglas de contratación laboral, especialmente referidas a la tercerización laboral, donde modifica el artículo 29 y 136 de la LST. Un quinto tópico, que es con relación a la provisión del trabajo de las mujeres, que es el 177 de la Ley de Contrato de Trabajo. Otro capítulo que sería trabajo agrario, deroga el 15, modifica el 16 y el 69 de la 27.627, y un séptimo artículo, o tópico, perdón, séptimo tópico, el más cuestionado de todos, que es referido a la extinción del contrato de trabajo, y un octavo que sería el periodo. Esto lo enuncio para que veamos después en la segunda parte cómo lo vamos a tratar cada uno en particular. Un problema que surgió apenas entró en vigencia la ley de bases fue un problema que genera todo cambio normal, que es el derecho transitorio. ¿Cómo aplicamos la ley en el tiempo? ¿Y por qué digo que surgió un problema que no estaba en los planes de nadie? Porque apareció una corriente doctrinaria y jurisprudencial, de esto sí ya hay pronunciamiento en particular, que aplica retroactivamente la ley. Y después hay a la par otra postura mayoritaria que entiende que no corresponde la aplicación retroactiva de la ley de bases. ¿Cuáles son los argumentos que utilizan aquellos que entienden que la ley de bases se puede aplicar retroactivamente? Bueno, son dos básicamente. Uno, que es el tema de los derechos adquiridos. Ellos entienden que hasta que no haya una sentencia que cause ejecutoria, no hay derecho adquirido. Entonces, el sentenciante, al momento de dictar la sentencia, la resolución, no se tiene que dejar de llevar por si hay derecho adquirido o no anteriormente. Si no aplica, debe aplicar el marco jurídico que está vigente al momento de dictar la sentencia. Y la segunda cuestión es acerca de la naturaleza jurídica del agravamiento indemnizatorio. Recordemos que la ley de base fundamentalmente lo que hace deroga los artículos 8 a 15 de la 24.013 y 1 y 2 de la 25.323. Dice, parte de la base, esta corriente, que esos agravamientos indemnizatorios son multas. Multas que tipifican un incumplimiento. Que al tipificar un incumplimiento, en su génesis, conculcarían con los principios con la teoría del delito. Y que si hay un delito, se aplica una multa, se aplica la ley más benigna al momento de dictar el fallo, teniendo en consideración el artículo 19 de la Constitución Nacional. Entonces, al momento de dictar el fallo, yo miro cuál es la ley más benigna. Eso para el empleador, y evidentemente va a ser, en un caso de trabajo no registrado, la 27.742, porque le quitan. Entonces, aplican esa ley que está vigente al momento del fallo. El primer fallo que se conoció sobre esta temática es un fallo de Puerto Iguazú, Misiones, pero sin embargo, el fallo que más ruido hizo fue un fallo de la Sala Primera de Rafael. ¿Y por qué digo que más ruido hizo? Por tres cuestiones básicas. Primero, porque ya es una Cámara. Segundo, porque es de Santa Fe, bueno, todos de la misma provincia, y enseguida tuvo su recorrido el fallo. Y la tercera cuestión es quién emitió su primer voto. Lorenzetti, hijo.
Y acá la crítica ya no fue tanto hacia el fondo del fallo, sino se enfocó sobre quién había emitido el fallo. Primero por la premura en que se dictó el fallo, 7 de agosto, poquito tiempo a la ley de bases en vigencia, y vieron aquí, yo no comparto, que hay una cuestión ideológica y de posicionamiento político detrás de ese fallo, como queriendo marcar un rumbo y también como queriendo decir, che, esto viene de otro lado, no viene del hijo, viene de otro lado. Pocas palabras, buen entendedor. Por eso fue muy criticado. Yo, la verdad, puedo no compartir o no los fundamentos del fallo, pero ya en la crítica personal. Paralelamente, empezaron a aparecer fallos que no aplican retroactivamente la ley. Y aquí vamos a ver que los argumentos son mayores en cantidad y de mayor peso. Si hoy me preguntan ustedes cómo está la jurisprudencia, teniendo en consideración todos los fallos que se conocieron, que se han publicado, diría que un 30% la aplica retroactivamente, pero un 70% no la aplica retroactivamente. Los fundamentos para no aplicarla retroactivamente son varios. Uno, el sentido común. A ver, el legislador, presumimos que tiene sentido común cuando dicta la ley. Y se lo explico con un ejemplo para que ustedes lo puedan entender qué es lo que quiero significar con esto de sentido común. Viene a la consulta de usted un trabajador y les dice, mire, yo trabajo en negro, tengo un trabajo no registrado, se extinguió el vínculo laboral, ¿voy a tener derecho al agravamiento indemnizatorio? ¿Y ustedes qué le van a decir? Con sentido, si no tuvieran sentido común. Hoy sí, mañana, de 5 años, cuando goberna dicte sentencia y veremos qué marco jurídico hay vigente. Eso no hace la seguridad jurídica y no está apoyado en el sentido común. Por lo cual, entiendo que esto es fundamental para entender por qué no aplicar retroactivamente la ley. La segunda cuestión es la interpretación de la ley. La Corte ha dicho desde hace tiempo que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra. Y si la ley es clara, no genera ambigüedades ni contradicciones, debemos atenernos a la letra de la ley. No debemos buscar una segunda fuente de interpretación. La ley es clara. Si la ley hubiese querido que tuviese efecto retroactivo, lo hubiese dicho, pudiendo hacerlo. No lo dice. Y también, si ustedes repasan el contenido de los artículos 8, 9, 10, 15 de la 24.013, 1 y 2 de la 25.323, la ley siempre habla de indemnizaciones, no habla de multas, habla de indemnizaciones. Y aquí volvemos a la naturaleza jurídica de ese agravamiento indemnizatorio. En realidad son indemnizaciones. Indemnizaciones que agravan el incumplimiento patronal por no registrar la relación. Y son indemnizaciones porque el beneficiario de la misma es el trabajador, no es el Estado. Por eso son indemnizaciones. Es decir, hay un incumplimiento contractual, hay un agravamiento y es indemnización porque va en beneficio del trabajo. Está bien, la 24.013 no tuvo esa idea en su momento, sino era que el trabajador recibiera la plata, fuera a la FIP e ingresara a su aporte. No conozco a nadie que haya hecho eso. Pero bueno, en definitiva, son indemnizaciones. La otra cuestión es que las sentencias son declarativas, no constitutivas de derecho. Declaran el derecho, con lo cual lo declaran al momento que estaba vigente la ley. Y la última, la de más peso, es el artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, que tiene su antecedente en el artículo 3 del Código de Lezama y a su vez tiene su antecedente en el Código de Napoleón. La doctrina desde siempre, interpretando este artículo, encabezada por Rouvier, entiende que la relación jurídica tiene una fase estática y una fase dinámica. La fase estática es el nacimiento y la extinción de la relación. Y la fase dinámica serían sus efectos. Entonces, en el nacimiento, en la extinción,
se mira el marco jurídico que está vigente al momento en que suceden esos hechos. En cambio, los efectos puede aplicarse la ley que está vigente al momento de dictarse la sentencia. Si ustedes se acuerdan con el Código Civil y Comercial, de vigencia el 1 de agosto del 15, las demandas de daño y perjuicio tenían toda la teoría de la responsabilidad civil apoyada en el Código Civil, pero a la hora de extender el resarcimiento utilizaban el Código Civil y Comercial nuevo y aplicaban la fórmula que el Código dice. Marcial, que anda dando vueltas por ahí. Si quieren consultar fallos al respecto, la Cámara Nacional de Trabajo ya se ha pronunciado, hay fallo de Córdoba y hay un fallo muy lindo de la Sala Primera de Rosario, que es contra el Banco de Santa Fe, que refiere a este tema. Bien, independientemente de este derecho transitorio, vamos a ver cómo se aplica en la realidad la ley. Vamos a dar ejemplos concretos. Una cuestión respecto de este tema. Una cuestión procesal sobre lo anterior. Hay que pedir en un expediente que está fallo, por ejemplo, la aplicación retroactiva de la ley o la aplicación, la no aplicación, o el tribunal de oficio lo tiene que hacer. Yo soy de la parte del entendimiento de que el tribunal oficiosamente puede pronunciarse. De hecho, yo ya me he pronunciado sin que las partes me lo pidan. Y una novicuria mediante, digo, conozco que existe otro marco jurídico vigente al momento de dictar la sentencia, pero no lo aplico retroactivamente por esto, por esto. Lo que seguramente me van a preguntar, ¿cuál es la postura de la Cámara? Bueno, la Cámara todavía no se ha pronunciado. Desde el 9 de julio en adelante ha dictado muchas sentencias y en ninguna ha dicho algo. Nada. ¿Qué creo yo que piensa la Cámara? Esto, o sea, no lo he hablado con los panelistas. Sí he preguntado si hay fallos dictados con relación a la temática. Yo creo que la Cámara adopta la otra postura, es decir, está esperando que las partes se lo pidan. En un expediente que les pase a fallo, que haya petición de parte, ahí se van a pronunciar. Pero hasta ahora no se han pronunciado. Volviendo a la aplicación práctica, vamos a ver cómo influye en la red. Siempre teniendo en cuenta el 9. Vamos con el artículo, con la 24.013. Si la intimación del artículo 11, ¿se acuerdan del artículo 11 que intimaba la registración, que lo puede hacer el trabajador o la entidad gremial, de que decía fecha de ingreso, salario, jornada, cursarla a la fin. Ustedes la cursaron antes del 9 de julio, por más que el contrato se extinga post 9 de julio, el juez está obligado a cursarle la ley. Porque el presupuesto, de hecho, desde la 24.013 se consumó antes del... ¿Entienden? Misma lógica para el artículo 80 y el 132. Siempre miramos la fecha de la intimación. No importa la fecha de la extinción del... El artículo 2 tiene otra lógica distinta. Porque el otro día me tocó resolver un caso donde el contrato de trabajo se había extinguido en abril. Despido común y corriente sin causa. No le habían pagado el trabajo de la indemnización. Pasó el tiempo, se ve que el trabajador esperó, nadie le pagó, pasó el 9 de julio, se ve que fue a ver una boda y en septiembre mandó la intimación de pago. Bueno, gracias. Manda la intimación de pago bajo procedimiento del artículo 2. Aquí el artículo 2 no rige. ¿Por qué? Porque el presupuesto, de hecho, o sea, la intimación, se consuma post 9. El artículo 2, la reforma del artículo 2, del 23 de la Ley de Contrato de Trabajo y del 97, se aplica a los contratos de trabajo iniciados con posterioridad a la vigencia de la ley. El artículo 177, que es la protección de la mujer trabajadora,
es para los embarazos confirmados a partir de la entrada en vigencia de la ley. Es decir, a partir de que la trabajadora notifica a su empleador que está embarazada y fija la fecha probable de parto. Las reformas del 242, 245 rigen para los contratos nacidos ya al 9 de julio, igual que el artículo 9, que es el que mira la conducta temeraria maliciosa. El fondo SS también rige para los contratos nacidos posterioridad al 9 de julio, igual que la reforma de trabajo agrario, que la reforma agrario trae sus vicisitudes que después las vamos a ver, pero rige para los contratos nacidos de ahí en adelante. Bien, hasta acá la primera parte que yo tengo programada, la parte más larga, tiene artículo por aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? ¿No se entendió? No, hasta ahora no hay ninguna pregunta, no hay ninguna duda. Bueno, una simple opinión, me parece un poquito los argumentos de la parte del 30%, digamos. Sí. Y lo que pasa es que se apoyan siempre en la teoría de la ley penal más benigna. Pero la ley penal bonita de Rego, acá, Claro. más... Bueno, incluso hablan hasta la existencia de un derecho penal laboral. A mí me parece que sería diferente, ¿verdad? Un principio de progresividad, fuera progresivo, o sea, mejorar el derecho de los trabajadores, sí la podríamos hacer. Claro, Pero en este caso, justamente, Más benigna para el empleador. claro. en el sentido contrario, entonces con más razón para poder aplicarse. Exactamente. Así que, y no sé, Bueno, avanzamos un poquito con el tópico. Avanzamos un poquito, que Bueno, es dale. temprano todavía, avanzamos 10 minutitos más antes de hacer un receso. Dale. Bueno, vamos a la segunda parte, que es ya el desarrollo de los tópicos en particular, y vamos al primero, que es la promoción de la deslaboralización. Acá el legislador siguió la línea del Código Civil y Comercial Nacional, en el sentido de que trata de sacar la mayor parte que pueda del derecho laboral y llevarlo hacia el Código Civil. Recordemos que el Código Civil nuevo tipifica un montón de contratos que antes se consideraban no típicos. Agencia de distribución, concesión, y trató siempre de quitarle la laboriosidad a esos contratos. Ahora, con la reforma del artículo 2, el legislador va en esa línea. Recordemos que el artículo 2 establece cuáles son las exclusiones, es decir, a qué no se le aplica la ley de contrato de trabajo. Y en el inciso C dice, se excluye a las contrataciones de obra, de servicios, de agencia y todas las reguladas por el Código Civil y Comercial de la Nación. Y la verdad, que no hay nada nuevo acá. ¿Por qué no hay nada nuevo? Si se aplica el Código Civil, es evidente y es lógico que no se va a aplicar la ley de contrato de trabajo. Entonces, decir expresamente que no se aplica la ley de contrato de trabajo a un contrato de agencia, siempre hablamos de contratos reales, no que haya fraude laboral. Es una verdad de perogrullo y que no suma ni quita mucho al respecto. Pero bueno, el legislador reforzó esa idea que ya venía plasmada en el Código Civil y Comercial de la Nación. El segundo puntito es la modificación del artículo 23. Este artículo 23 tal vez sea, digo yo, el artículo más discutido de toda la ley de contrato de trabajo. Desde 1974 que se dictó hasta hoy pasaron 50 años y todavía no hay consenso de cómo se debe interpretar el famoso artículo 23. Claro, nacieron dos teorías a la luz de este artículo de cómo se debe interpretar. Y lo que pasa es que los sostenedores de ambas teorías son dos académicos de mucho peso y cada uno sigue
aferrado a su idea y parece ser que no la va a cambiar. La primera es la tesis amplia, sostenida por Fernández Madrid, que dice que el simple hecho de la prestación hace presumir una relación. Cualquier prestación es laboral. En cambio, la tesis restringida, en la que sostienen Vázquez Vialar y Justo López, se dan una vuelta de tuerca más y dicen, no cualquier prestación hace presumir la relación laboral, sino una prestación subordinada y le agrega 2 condimentos. ¿Por qué? Porque si cualquier prestación es laboral, todo contrato va a ser laboral y los contratos, ejemplo, relación de obra, relación de servicio del Código Civil desaparecerían, porque siempre habría relación laboral. Esas son las 2 posturas que dominaron. Y eso es lo que dice el primer párrafo del 23, tal cual como está hoy, porque la reforma no lo toma. Párrafo y paréntesis. Párrafo aparte, paréntesis. Hubo una tesis intermedia de la Cámara Local, que nunca la vi en otro lado. Cámara Local con composición anterior, no la de ahora. La Cámara Local entendía o miraba siempre quién era el beneficiario de la prestación. Si era una persona individual o de poca estructura o de un establecimiento pequeño, le aplicaba la tesis restrictiva. Y si era una persona jurídica, un gran establecimiento, le aplicaba la tesis. ¿Por qué hacían esa distinción? No lo sé, nunca la vi replicada en otro precedente y nunca me supieron explicar los integrantes de la sala anterior, de la Cámara anterior, por qué adoptaban esa cosa. Pero bueno, en definitiva, existió. Ahora, con la nueva composición, al igual que la Corte de Santa Fe, aplican la tesis restrictiva. La prestación, para que se considere dependiente, tiene que ser subordinada y dirigida. Hay que probar algo más. Lo que sí modifica de base es el segundo párrafo, que elimina la presunción de laboriosidad de los contratos de condiciones de obra, de servicios profesionales, donde se hayan emitido facturas o se pague a través de depósito voluntario. Y aquí vemos la mano del legislador que sí sabe derecho laboral. ¿Por qué? Recordemos, hubo 3 fallos de la Corte seguiditos que fueron Plica, Pastore y Cairo, contra Hospital Italiano y Hospital Alemán. Eran médicos que reclamaban la relación laboral, la declaración de existencia de una relación laboral. Bueno, la Corte de la Nación ya se los reclamos, entiende que en ese caso en particular estaba desdibujada la relación de dependencia, la relación jurídica y técnica, con lo cual no había relación laboral. Claro, estos casos tenían una singularidad que me parece que no puede ser trasladada a todos los casos de servicios profesionales. Es que acá eran anestesistas e intermediaba una asociación. La asociación es la que fija el precio de la prestación, es la que cobra, es la que emite la factura y después le distribuye los honorarios a los médicos previo descuento de una cuota social. Entonces, esa cuestión fáctica en particular, que no se da en otras profesiones, no sería la línea rectora. Pero bueno, igual, el legislador se agarró de esos fallos y dijo, che, en estos supuestos no rige la presunción del primer párrafo. Quien la invoca tiene que salir a probarla. Y esa es la modificación que introduce en el proyecto. La tercera gran modificación dentro de este tópico es el 97. Y habla de los trabajadores independientes con colaboradores. Crea una figura del trabajador independiente que le permite tener hasta 3 colaboradores sin que exista relación laboral entre el colaborador y el trabajador independiente, y entre ellos y el comitente. Es para una obra en particular y por un tiempo determinado. La reglamentación de la ley del 20 de septiembre les exige a todos estar inscritos en AFIP, tributar y pueden darse la existencia de seguros colectivos. Y, es lo que te voy a decir. El 7 de noviembre
Salió la resolución 5599 de la agencia que reemplaza a la FIP, Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que crea el PALC, Padrón de Trabajadores Independientes con Colaboradores. Para completar la figura, el trabajador independiente tiene que escribir en ese padrón, tiene que aportar todos sus datos personales, tiene que denunciar a todos los colaboradores con sus datos personales y fiscales, y tiene que denunciar el comitente de la obra, cuál va a ser la obra, o sea, todo lo que involucra esta triangulación. Incluso si cambia un colaborador también lo tiene que denunciar, si rescinde el contrato también lo tiene que denunciar, y cuando culmina la obra lo tiene que denunciar. Creo que empieza ahora el 18. Sí. Bien, hasta aquí lo formal de este artículo 97. Ackerman dice, tiene 4 patas, mueve la cola, tiene 5 y ladra, pero no es pago. No hay una relación laboral acá. Por de pronto, sí hay una simetría, porque el trabajador independiente es el que va a elegir a los colaboradores, y el que va a fijar el salario, la jornada de trabajo, siempre va a ser el trabajador independiente. Evidentemente, si hay asimetría, hay hiposuficiencia, con lo cual hay relación laboral. Incluso puede darse hasta la existencia de una relación laboral con el comitente de la obra si es el que pergeñó toda la idea. Será un tema de prueba. Consejos, ¿cómo se destraba esto? Primero por el artículo 14, por la aplicación del principio de primacía de la realidad. Es decir, en caso de duda entre qué prevalece, si la realidad o la forma, siempre va a prevalecer la realidad. El artículo 14 permite que si hay fraude, subyace la acción laboral que está vigente y cae el maquillaje o el disfraz formal que tenga y se concluye que existe relación laboral. Es lo que de la Cova llama contrato realidad. Hay otro autor, Massa, que si bien parte de este artículo 14, para destrabar la situación, echa mano al artículo 28, que lo voy a leer textualmente, que dice, si el trabajador estuviera autorizado a servirse de auxiliares, los auxiliares serían los terceros contratados, estos serán considerados como con relación directa del empleador de aquel, o sea, del comité. Entonces, por imperio de este artículo 28, dado el fraude laboral, los colaboradores pasarían a ser empleados directos del comitente. Esa sería la solución para involucrarlo el comitente de la obra, supuestamente el solvente, el que ideó todo esto. Pero bueno, repito, es una cuestión de prueba, y si se prueba que ese andamiaje formal no es real, habrá una relación. El segundo capítulo es derogación de normas. Volvemos a la derogación de las normas. La ley de base inicialmente deroga los artículos 8 a 17 y 120 inciso A de la 24.013. Apenas sale la ley, aquí todos parecieron entender que era lo mismo registrar que no registrar. Porque si me derogaban las multas, ¿para qué iba a registrar? Porque no tenía ningún tipo de sanción. Sin embargo, esa no es la lectura. Es incorrecta. La obligación de registrar el contrato de trabajo sigue estando vigente. Y surge de los artículos 7 y 18, ahora reformados, de la 24.013, de la ley del artículo 124 de la 24.013, que establece que es una infracción no registrar el contrato de trabajo, y del artículo 4 de la 25.225, que establece que es una infracción grave no registrar un contrato de trabajo y tiene una multa, ahora a favor del Estado, de 50% a 2.000% del salario mínimo vital. O sea, no es que ahora no se registra más el contrato de trabajo, sí se registra. Lo que debemos tener en cuenta, que es una segunda lectura errónea, es decir, che, bueno, no hay agravamiento, no hay sanción.
No es cierto, eso tampoco. Lo que eliminó la reforma es la indemnización tarifa. No hay más tarifa por la sanción del incumplimiento de la legislación. ¿Y esto qué implica? Que nos saque de la zona de confort, a ustedes y a nosotros. ¿Por qué? Porque ahora el abogado va a tener que esperarse en la alegación y en la prueba de acreditarme cuáles fueron los daños que le produjo al trabajador la no registración de la relación. Y a nosotros, como jueces, nos va a obligar a fundar por qué sí corresponde la indemnización y a ver cuál es la extensión del resarcimiento. Recordemos que ya no tenemos más tarifa. Entonces puede ser un resarcimiento menor, igual o superior a la tarifa, de acuerdo a la entidad del daño que se haya. Pensemos un poquito. ¿Cuáles serían las fuentes normativas entonces que ahora tenemos para poder obtener una reparación por esa falta de registración laboral? Una puede ser el artículo 76 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que el empleador deberá reintegrar al trabajador los gastos suplidos por este para el cumplimiento adecuado del contrato y resarcirlo por los daños sufridos en sus bienes por el hecho y en ocasión del mismo. A ver, pensemos un cachito. Un empleador contrata a un trabajador, no lo registra y le dice, mira, a partir de ahora vas a ser el viajante de mi empresa, vas a vender en exclusividad en una zona que yo te voy a determinar los productos que yo fabrico, a los precios y condiciones que yo. Vos vas a recibir una comisión de esos productos, pero te vas a tener que inscribir al monotributo, vas a tener que poner tu auto, vas a tener que pagarte el combustible, pagarte el seguro y tener un seguro de accidentes personales por si te pasa. Mañana el contrato se extingue. Todos esos gastos que erogó el trabajador por el contrato de trabajo, ¿no debería restituirlo el empleador? Por este artículo 76. Ya que no tengo otra fuente normativa de dónde agarrarme. Yo creo que sí. Y la otra cuestión es el Código Civil. El Código Civil históricamente fue subsidiario de la Ley de Contrato de Trabajo y caemos en la teoría general de la relación civil. Justicia, daño, factor de atribución y nexo causal. Indemnización plena, plena, de responsabilidad objetiva. Se presume el daño por el incumplimiento. Volvamos a pensar un poquito. Un trabajador no registrado, no está inscrito en la FIP, en los organismos sociales, no tiene aporte, tiene obra social, no tiene RT, tiene carga de familia, no tiene cobertura por accidente o enfermedades inculpables, no goza de los beneficios de la norma convencional, no va a tener fondo de desempleo. Ahí no hay un daño. Bueno, probémoslo y tirémosle la pelota al juez para que el juez lo cuantifique. Volvamos a pensar un ratito. Un trabajador que trabaja de manera no registrada se enferma, una enfermedad no inculpable, de tratamiento de largo periodo. Viene y le dice al empleador, mire, 6 meses, 8 meses no voy a poder trabajar porque tengo esta enfermedad, necesito este plazo para curarme. ¿Qué va a decir el empleador? Bueno, curate, cuando estés sano volvé y te tomo. Y mientras tanto, no tiene obra social, se tiene que pagar los remedios. Bueno, ahí hay daño. Y ahí que ese daño debe ser indemnizado. Sin tarifa y responsabilidad objetiva. Bien. Al artículo 80. La obligación de entregar el certificado sigue estando vigente. Y surge del artículo 12 de la 24.241, la ley de jubilaciones. Cuando el trabajador está en condiciones de jubilarse, le tiene que pedir a su empleador que le entregue la certificación de servicio para presentarla en ANSES para iniciar su trámite jubilatorio. Si no la entrega, tiene expedita una acción. Y si hubiese un daño de esa no entrega o la entrega tardía, bien, deberá, sin tarifa, ya el 80 no existe más, deberá aprobarlo. El 132 bis, este artículo ha perdido vigencia porque la Corte hace poquitos días lo declaró inconstitucional, en el caso Domínguez,
porque entendió que era desproporcionado el cumplimiento en función del resarcimiento que otorgaba la norma. Entonces lo declaró inconstitucional y hoy no creo que con ese fallo de corte muchos se atrevan a pedir algún tipo de acción por esta norma. El artículo 9, bueno, la conducta temeraria y maliciosa, ahora está también en el 275, así que yo no varía. Y derogó el artículo 50 de los trabajadores de casas particulares, que es el agravamiento y que caemos en la misma cuestión que recién hablamos. Bien. Regularización de relaciones laborales. Acá la ley de bases tiene dos puntos centrales. Uno, el blanqueo laboral. Blanqueo laboral tramposo. Porque solamente podemos blanquear desde hoy 60 meses para atrás. Si el trabajador no registrado tuviera más de 60 meses, no, el límite es 60 meses. Y el otro límite que pone es el salario. Se blanquea salario mínimo vital y móvil. Si hubiese percibido más salario, solamente va por salario mínimo vital y móvil. Y eso influye después en la eventual jubilación que pueda tener el trabajador. ¿Te reconocieron 5 años ahí? ¿Esto? No, pero te quiero decir una prueba importante. Si te claro. reconocen 5 años, o decir que trabajó 10, Sí. 15, digamos, ¿está? Ya el hecho de que te hayan reconocido 5 años, te deja Pero bueno, se prueba, digamos, sí. para probar la mayor antigüedad. Sí. ¿No? Y después, bueno, establece una nueva forma de registrar la relación laboral, modifica los artículos 7 y 18, y esto es más de interés para los contadores porque la reglamentación establece cómo se registra la relación laboral. El único punto de interés para nosotros es el artículo 7 cuarter, que establece que el juez, en caso de empleo no registrado, en la sentencia tiene obligación de comunicárselo a la entidad recaudadora. Ahora, la intimación del 11 de la 24.013 esa desapareció. Sí, pero no estaba en la sentencia, dice la comunicación de la firma. Sí, Pero nunca se hace. nunca se hace, ahora te lo remarco. Ahora es obligatorio. Sí. Y además, si hubiese invocado a la defensa una relación contractual, y por ese contrato se hubiese ingresado algún tributo, se compensa ahora con los aportes previsionales, que se devengan por eso. Se puede compensar. Así que bueno, es esa la cuestión. Una cuestión que no sé si lo dije, pero sí conviene remarcarlo, que es de índole práctico. La estimación del artículo 11 no existe como tal, pero hay que mandarla hoy. Es decir, no con la formalidad del 11 de antes, sino ahora decir, intimo la registración de la relación laboral y si quieren le denuncian la fecha de ingreso, el salario. Porque eso obliga a que el eventual identificado de empleador se pronuncie al respecto, reconociendo o negando la relación laboral. Y si la niega, ya tienen la injuria y pueden extinguir el vínculo. Por eso igual hoy hay que hacer la intimación, por más que haya desaparecido el artículo 11. Bueno, nuevas reglas de contratación. Este es un tema complejo. A ver cómo lo explico. La ley de contrato de trabajo tiene dos normas que apuntan a regular la tercerización laboral. Son el 29 y el 29 bis. Ambos artículos tienen la misma lógica y tienen la misma solución legal. El 29 refiere a la interposición fraudulenta de personas y el 29 bis se refiere a la interposición de las empresas de servicios eventuales o agencias de colocación. ¿Qué decían ambas normas con la misma lógica? Que cuando había intermediación fraudulenta, ya sea una persona, una empresa de servicios eventuales, el fraude determinaba que el empleador iba a ser la empresa usuaria o beneficiaria del servicio y solidariamente iba a responder el que figurase. La ley lo que hizo ahora, erróneamente, modificó un solo, el 29. Entonces tenemos dos supuestos de hecho bastante parecidos, pero con soluciones distintas.
¿Qué dice el 29? Ahora le cambió la lógica. Es decir, si hubiera intermediación fraudulenta de un empleador, el empleador siempre va a seguir siendo el que lo registró. Y la responsabilidad solidaria va a ser de la empresa usuaria. Si bien esto parece algo retórico, en la práctica no lo es, para nada. Y un ejemplo, otra vez, nos va a servir para entenderlo. Supongamos un empleador de dudosa solvencia, dudosa moral, registra 3 trabajadores. Juan Pérez. Vale, Juan Pérez, no meterle pata con nadie en el pueblo. Juan Pérez destina a esos 3 trabajadores a trabajar en el ACA. Juan Pérez los inscribe como maestranza B de empleado de comercio. Convenio 130/75, uno de los salarios más bajos. Los destina a trabajar en el Automóvil Club, y en el Automóvil Club los ponen a despachar. Otra norma convencional, otro nivel salario. De acuerdo al artículo 29, ahí habría un fraude laboral terrible, porque es probable que a Juan Pérez en el Automóvil Club no lo conozcan, nunca le haya dado una orden, nunca le haya organizado el trabajo, todo lo hizo el Automóvil Club. Es más, probablemente que realmente el que puso a Juan Pérez fue el Automóvil Club. Y es lo que sucede en la red. Entonces, tenemos un trabajador que está registrado con maestranza, que va a cobrar una maestranza, pero trabaja en el Automóvil Club. Su nivel salarial es menor y no se condice con la tarea que realmente desea. Por aplicación del artículo 29, el empleador sigue siendo quien lo registró, Juan Pérez. Y acá vamos a ver cómo el legislador sí sabe de derecho. ¿Qué logró con esto? Es el famoso descuelgue del convenio. O sea, el convenio colectivo de trabajo del ACA no se le va a aplicar al trabajo. No va a tener mejoras salariales, no va a tener los beneficios salariales del estacionero, no va a computar para la elección de delegado gremial. Supongamos que el Automóvil Club tiene 9 trabajadores. Si tuviera 10 ya puede nombrar un delegado gremial, pero tiene 9 propios más 3 de Juan Pérez. Esos 3 no computan. O sea, tiene 12, pero 3 no computan. Entonces no puede tener un delegado. Y la otra cuestión es ya más finita, y es que, declarado el fraude laboral, y siendo siempre el empleador que lo registró, no corre el riesgo del famoso plenario Vázquez contra Telefónica. ¿Qué hacía Telefónica? Telefónica había encontrado a Juan Pérez y le había metido todos los empleados. Y trabajaban todo en Telefónica. Entonces la Cámara Nacional de Trabajo, después de resolver un montón de expedientes en ese sentido, diciendo que había fraude laboral, condena a Telefónica a pagar la indemnización del artículo 8 de la 24.013 porque entendió que había un error en la registración laboral porque estaban registrados a nombre de quien realmente no era su. Entonces, ahora, con la nueva literalidad de la norma, ese plenario no se aplica. Y la otra cuestión, que me olvidé de ponerle en la fichita, es el tema de la limitación de la responsabilidad solidaria. La limitación de la responsabilidad solidaria es por el tiempo en que dure únicamente la relación. Es decir, si Juan Pérez no paga salario, paga la indemnización, tiene que pagar el Automóvil Club por solidaridad solamente por el tiempo en que dure la relación laboral. Con lo cual, el famoso plenario Baglieri, hace unos años atrás, que abarcaba todas las obligaciones, ahora tampoco se aplica. Acá se dan cuenta cómo el legislador sí sabe derecho laboral y usó sus conocimientos en pos de sostener algo que puede no gustarnos, pero bueno, trató de fijar una posición en beneficio de alguien, cuando antes estaba del otro lado, el beneficio. Pero que sí el legislador sabe derecho. Con esa conclusión, nos vamos al receso. Bien, gracias. Bien, gracias. No, sí. O sea, el riesgo, yo te entiendo, pero el problema es. Estamos hablando, el legislador sabe derecho, pero es la Constitución Nacional. Sí, y vos este disfraz lo podés tumbar. Pero bueno, y mientras tanto.
Estoy hablando de No. que caracterizan el derecho laboral. Perfecto. No, pero lo que está diciendo, lo que está marcando es que no lo va a decir en el sentido de la malicia. Claro, yo lo que estoy mostrando Precisamente, es porque saben porque sabe derecho laboral, pero lo usó para el otro lado. que la malicia lo que estoy marcando vos. Claro, No está es lo que- diciendo. En, en materia de riesgo de trabajo, usó los fallos de la Constitución para proteger al Totalmente. trabajador. Cambio fue por la vereda en contrario, Exacto. pero la vereda enfrente. Bueno, Por eso te digo, es opinable, nos guste, no nos guste, pero no, pero está bien lo que vos estás diciendo, porque nosotros hemos tenido siempre un montón de quejas, en el sentido, lo primero que te dicen cada vez que vos escuchamos un veterinario, lo que sea, es la burrada de la redacción de las leyes, y qué carajo quiso decir el legislador acá, y entonces que el principio también acá fue, digamos, quirúrgico. exactamente. Fue El quirúrgico. tema de Génesis, como contó. Esto no fue la del DNU 70 del 34, pero fue más trabajado ideológicamente por el doctor. Exactamente. Por eso se nega. ¿Hay alguna? ¿Hay en el chat? No, no hay preguntas en el chat. Bueno, por eso vamos hacemos un pequeño receso, 15 minutos, y volvemos continuamos con la segunda parte. Dale. No se salgan del chat. No. Estamos siguiendo los nuevos vientos sociales, culturales de los tratados internacionales, incluso a partir de la ley de identidad de género, entendió que, si entiendo bien lo que voy a decir, no solo la mujer es una persona género. Puede haber otra persona no mujer género. Entonces, para que esa persona no mujer gestante no tenga protección, cambió ese. Pensemos, por ejemplo, una mujer que se persigue, autopercibe varón, se hace el registro, se cambia el sexo, se cambia el nombre y después queda embarazada. Es varón. Entonces la ley no tendría protección. Entonces cambia por persona. Y la segunda modificación es la reducción del plazo de la prohibición de trabajo. 45 días antes y 45 días después del parto, la mujer no puede trabajar. 45 días previos los podían reducir a 30 días y en esos 30 días sí que estaba la protección. Bueno, ahora lo reduce a 10. ¿Por qué hace esto? Para blanquear una situación que en la realidad se venía dando. Es decir, mujeres que llevaban bien un embarazo, no tenían ningún problema de salud, ni ella ni el bebé, que iba todo bien, querían trabajar lo máximo posible para después, ese plazo no consumido, añadirlo postparto y estar más tiempo con su hijo. Entonces, ¿qué hacían? Se conseguía un certificado médico de favor, postdataban la fecha probable de parto, entonces trabajaban más tiempo. Entonces, para desterrar esa práctica, lo blanquearon 10 días para trabajar y después todo. Bueno, la ley de base también modifica la ley de trabajo horario 26.720. Lo primero que hace es derogar la ley, el artículo 15 de la 26.727. La ley, este artículo establecía la prohibición de actuación por parte de empresas de servicios eventuales del trabajo. Bueno, ahora al derogarse, permite que nuevamente las empresas de servicios eventuales vuelvan a intermediar, a tercerizar la contratación laboral y volvemos al status quo del 22.248, donde sí se modifica el 16,
establece que los contratos de trabajo agrario, tiempo indeterminado, contrato de trabajo permanente, continuo, se pueden celebrar a prueba, al igual que el artículo 92. O sea, incorpora el periodo de prueba del trabajo en los mismos términos que la ley de contrato de trabajo. Y la última modificación es el artículo 69 referido a la bolsa de trabajo. El empleador, cuando tenía una extraordinaria producción, un trabajo extraordinario, podía valerse de empleados temporales, pero estaba obligado a tomar esos empleados temporales de la bolsa. Bueno, ahora se deja de lado la obligatoriedad y puede o no tomar trabajadores de la bolsa. Con lo cual creo que en el corto plazo la bolsa de trabajo igual que va a desaparecer, porque no van a ir los empleadores a buscar. Una pregunta, ¿puedo hacer? Sí, Con relación esa reforma, a la reforma del periodo de prueba, sí. en realidad la ley de, digamos, el estatuto o la última ley del empleo rural, lo que hacía era prohibir los contratos Permanente, continuo. pero prohibía, prohibía el periodo de prueba. Bueno, ahora Prohibía el periodo de prueba. Entonces, ahora está permitido. está permitido solamente en el contrato permanente continuo, no en el discontinuo ni en el solamente en el permanente continuo. Trabajo por tiempo indeterminado de la ley. Ahí sí se presume celebrado prueba en los mismos términos que el 92 de la ley de prueba. 6 meses o, lo que dice el 92 ahora, ¿no? Vamos a ir 8 meses, prorrogable por convención colectiva, 8 meses en empresas agrarias serían de 6 a 100 empleados o hasta 12 meses en empresas de 1 a 5. Y después lo vamos en la ley de bases. Ahora después cuando veamos la reforma del 92, la ley de bases, pero o sea, iguala la ley de contrato de trabajo que el trabajo agrario. Materia de periodo. Bueno, este punto 7 es el más álgido de todos, el que más resistencia generó, pero personalmente entiendo que no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. La verdad, acá el legislador quiso ser ingenioso, quiso introducir cambio, pero se quedó en el intento. Veamos. El artículo 242 habla de la injuria laboral. El primer párrafo quedó textualmente como venía de la ley del trabajo. Recordemos, cualquiera de las partes puede denunciar el trabajo mediante el cumplimiento grave de otra parte que impida la persecución del vínculo. Y que esa injuria siempre va a ser valorada en último término por el juez. Pues prudencialmente o verdaderamente. Tanto para el despido directo como para el despido indirecto. Eso quedó tal cual está. La gran modificación que se vendió, una gran modificación, es la incorporación del segundo párrafo. Segundo párrafo que, a ver, ¿qué hizo acá? Establece, se hizo eco de un problema actual, que eran los bloqueos. Bloqueos y las tomas. Entonces, dijo, tengo que poner un límite a esta situación que se da en la realidad, parte de la sociedad me la reclama, entonces tengo que dictar alguna norma que deje conforme a ese sector. Pero se quedó en el intento e hizo una reforma a medias que tampoco es innovativa. Veamos por qué. ¿Qué hizo? Objetivizó un juicio. Estableció que se presume injuria grave aquel que hace una toma activa del establecimiento o hace una participación activa del lo debe intimar para que cese ya funcionar o en ese ejercicio irregular del derecho de huelga, y si mantiene su postura, lo debe. Hasta ahí, más y más. Pero ¿qué pasa? Primero, objetiviza una injuria, pero es una presunción jurisdiccional. O sea que el trabajador puede salir a probar el contrario. Y en definitiva, dice el último párrafo del artículo, el juez podrá, no el juez deberá.
Si la norma hubiese dicho, en caso de que hay presunción de injuria grave por haber tomado un establecimiento, el juez deberá validar el tema. No dice el juez podrá. Con lo cual volvemos a la graduación de la injuria del primer párrafo. Pues prudencialmente puede valorar la injuria. ¿Y qué puede decir? Mire, sí, efectivamente, Juan Pérez tomó el establecimiento, hizo bloqueo, dio el ingreso y el egreso de personas, de cosas, pero entiendo que la sanción del despido es muy grave en función del incumplimiento. Podría haberle aplicado una medida disciplinaria, tantos días de suspensión, y esa medida sí era proporcional al incumplimiento. En definitiva, queda todo en manos del ciudadano, que valore. ¿Y por qué digo que nada es novedoso? Pensemos un cachito. Hay una toma de un establecimiento, los trabajadores piden el ingreso y egreso de personal, y un trabajador, por la suya, ingresa a la planta y rompe dolosamente una máquina de la empresa. Con la vieja ley, o sea, con la ley de control de trabajo. ¿Eso no es injuria grave que impide la prosecución de la ley? Sí. Y el juez prudencialmente podría decir, che, sí, evidentemente este tipo se mandó una macana muy grande, rompió dolosamente una máquina de la empresa, es su conducta lo suficientemente grave para hablar el despido. Es decir, lo que ya teníamos, ahora lo quiso poner en un párrafo en particular, pero claro, puso deberá, podrá, puso legislador. Con lo cual, volvemos a la misma situación de antes. Queda todo librado del juez. El artículo 245 bis también pretendió hacer una novedad, pero también quedó en el intento. Y veamos por qué. Perdón, algo que me olvidé del 242. Otra cuestión fundamental. Por primera vez el legislador incluye una presunción en contra del trabajo. Recordemos que el 59 del contrato dice que no hay presunciones nunca en contra del trabajo. Casi ingresa. Hay que ver, porque el 59 no fue modificado, cómo van a jugar esas dos normas. Hay colisión de normas. Uno te dice que se presumirá injuria grave y la otra te establece que no va a haber ninguna presunción en contra del trabajador. Con lo cual tenemos una colisión de normas de la duda. Exactamente, artículo 9. Bueno, volviendo al 245, para entender el despido discriminatorio, debemos decir lo siguiente. El despido discriminatorio no está en la ley de control de trabajo. No surge de la ley de control. Surge de la 23.592. Y a su vez, figura del despido discriminatorio fue armada y perfilada por la Corte a partir de los sucesivos fallos que fue dictando el Consejo. El primer fallo de despido discriminatorio fue Álvarez con Cencosud, que entendió que la ley 23.592 no solamente era aplicable a los trabajadores públicos, sino que era aplicable también a los trabajadores. Abrió la puerta para que ingresaran todos los reclamos por despido discriminatorio en empleo privado. Fundamentalmente, son de salud y cuestiones similares. Se inundaron los tribunales de ese tipo de despido discriminatorio. La Corte dio un pasito más, Pericori, y estableció cómo era el régimen de la carga probatoria. Y dijo que un despido discriminatorio es muy difícil de proponer porque generalmente se da en un ámbito muy cerrado, generalmente solamente está en presencia del trabajador y empleador, entonces al trabajador le cuesta conseguir pruebas para acreditar asertivamente de que se trata de un despido. Entonces, en Pericori, la Corte lo que dice al trabajador le basta aportar un haz de indicios de discriminación para producir la información de la carga de la prueba y sea el empleador quien tenga que salir a probar que tras del despido no se consumió un acto de discriminación. Ese criterio lo mantuvo por varios años, Nero, Varela, Caminos. Pero en los campos, con DGH, la Corte se dio cuenta de algo. Esa amplitud en beneficiar al trabajador
solamente con un haz de indicio, causó graves problemas, porque todos los despidos caían dentro de la órbita de despidos discriminatorios. Y hubo planteos que eran bastante abusivos en ese sentido. No, despido discriminatorio, era todo discriminatorio. Entonces la Corte cambia el criterio en el campo con BGH y dice, ahora ya no basta con aportar un trabajo, sino que el trabajador debe colaborar con la producción de la prueba y habla de las cargas probatorias. Ambas partes deben colaborar. Es decir, que le ponen un peldaño más a la conducta del trabajador para probar el despido. Fue muy criticado este fallo, tan es así que hay un doctrina muy conocido que lo titulan "La Corte nos enseña a despedir discriminando". Es decir, la Corte dice cómo hay que discriminar y cómo es la salida para salir del despido discriminatorio. Entonces, el legislador, otra vez, siendo toda esta evolución jurisprudencial, dice que quien invoca un despido discriminatorio debe probar que hay discriminación y tarifa el despido discriminatorio. Ahora bien, dos cuestiones. Hoy, tal cual como está redactado el artículo 245, ante un caso de despido discriminatorio realmente comprobado, el trabajador únicamente tiene derecho a la tarifa. No. Tiene además las mismas acciones de la 23.592. Pedir la nulidad del despido, la instalación, el daño material y moral debidamente agravado, más los salarios. Porque la ley no se tocó. Entonces nada nuevo hay. La ley 23.592, que es la madre del despido discriminatorio, sigue estando vigente. Entonces, hoy el trabajador tiene dos vías. O pide el agravamiento indemnizatorio, conforme al 245 bis, o va por la 23.592 y pide la nulidad del despido, de acuerdo a lo que más le convenga. Por eso digo que no hay nada nuevo sobre esta cuestión. Y otro temita discutible y opinable, el tema de la carga de la prueba. El artículo 245 bis dice que la prueba recae exclusivamente en quien invoca la discriminación. La teoría de la carga de la prueba es en esencia una norma procesal. Entonces, ¿cómo una ley de fondo va a incorporar una norma de carácter procesal cuando las normas procesales eran una facultad reservada a las provincias? Si recordemos que las provincias se reservaron la facultad de dictar los códigos procesales. ¿Y qué dice nuestro código procesal laboral en el 51? Teoría de las cargas probatorias dinámicas. Entonces, lo que se pensó como algo novedoso, es decir, de ahora más es el trabajador exclusivamente quien tiene que correr con la carga de la prueba, hoy lo tenemos en nuestro código procesal que presenta la teoría de las cargas probatorias dinámicas. Con lo cual, será cuestión de valoración, pero en mi parecer va a prevalecer, va a haber esfuerzo colectivo, no solamente, está bien, no vamos a lo anterior, la de indicios, pero tampoco al otro extremo donde toda la carga de la prueba caiga sobre el trabajador. Con lo cual, vuelvo a insistir, no hay nada novedoso al respecto. Lo único sí, la tarifación en caso de que se diga cómo se opte por el 245 bis y no por la 23.500. Bien. El fondo de cese. Bueno, el fondo de cese no sé sinceramente qué aplicación práctica tendrá. Establece la ley la posibilidad de que convencionalmente partes pacten suplir el régimen indemnizatorio de la ley 245 por un fondo de cese. Fondo de cese que no necesariamente tiene que ser como el único que conocemos, que es el de la 22.250. No le da confusión. Cada convenio puede pactar con sus trabajadores un fondo de cese distinto. Cada convención, ahora, comercio podrá tener el suyo, construcción podrá tener otro, no necesariamente tiene que haber uniformidad ni un criterio. También según la reglamentación, el fondo de cese
se puede asegurar a través de seguros individuales o colectivos. Y la reglamentación, bueno, dice especialmente cómo se debe implementar ese fondo de cese a la hora de la negociación. Y por último, tenemos el periodo de prueba. El periodo de prueba nace ya conjuntamente con las nuevas modalidades contractuales de la época de la 24.013 de Menem. Se dicta por primera vez con la 24.465 y después tiene sucesivas modificaciones por la 25.013, la 25.250 y la 25.877. Fundamentalmente, lo que se fue tocando en las sucesivas modificaciones es el plazo. En esencia, el periodo de prueba sigue siendo el mismo. Lo que la ley de base dice es que ahora se presume determinado celebrado por 6 meses, que puede ser ampliado convencionalmente hasta 8 meses en empresas de 6 a 100 trabajadores y 12 meses en empresas de 1 hasta 5. Consecuencias del periodo de prueba. El periodo de prueba se cuenta como tiempo de servicio. Si el periodo de prueba continúa trabajando, el tiempo de servicio lo termina en el 18. El uso abusivo del periodo de prueba no implica beneficio alguno para el último, sino que solamente trae aparejado una sanción administrativa para el empleador, lo cual es muy difícil de práctica. No sé quién va a denunciar que hay un empleador que hace uso abusivo de ese periodo de prueba. Un mismo trabajador no puede ser contratado más de una vez a prueba. Durante el periodo de prueba, el trabajador goza la protección del 208, no así la del 212. Total. Si durante el periodo de prueba el trabajador se considera injuriado y despedido, o el empleador lo despide con causa, rige la negociación común. Se entiende que ha renunciado al periodo de prueba. La notificación de la finalización del periodo de prueba no requiere de ninguna formalidad, hasta por decir del periodo de prueba, no rige el 243 acá, en particular, y el trabajador no puede salir a discutir quién era apto. La razón de ser del periodo de prueba es que yo te pongo a prueba a ver si me servís como empleado. Bueno, el empleador decidió, no me servís, el trabajador no, sí, yo sirvo. Voy a discutir que yo soy apto para eso. No lo puede discutir. Exactamente. No lo puede discutir. Solamente rige para los contratos por tiempo indeterminado, no para los tiempos determinados. El contrato de trabajo a temporada es un contrato por tiempo indeterminado, cual sí se le aplica. Y acá se da una paradoja muy especial. El otro día escuchaba, juez de Dolores, provincia de Buenos Aires, que territorialmente tiene la competencia de Pinamar, Villa Gesell, Carilo. Ahí sí la reina de la prueba es el contrato de trabajo por temporada, generalmente 3 meses. Entonces, por convención colectiva, podemos llegar a tener un trabajador por temporada a prueba 4 meses. O sea, 3 meses de la temporada, hasta 12 meses, 4. O sea, recién en el 5.º año el empleador va a decir qué va a hacer con ese trabajador. Si lo va a fertilizar o va a decir, che, recién el periodo de prueba. Sí, todo importante. Y la última contradicción que tiene, que sí es de significancia, es que en el periodo de prueba se eliminó la obligación de preavisar y la indemnización social. Pero el 231 no se tocó. El párrafo dice, periodo de prueba, 15 días de notificaciones, de lo cual, nuevamente, lo 9, el trabajador, presumo que se va a resolver de esa situación. Y lo último es, si la relación no está registrada, no rige el periodo de prueba. Pero aquí tenemos el plenario Manfredi con Zaguadi, donde para tener derecho a la administración del 245, como mínimo necesitas 3 meses de tiempo. Así que bueno, eso es todo lo que yo tenía preparado para hoy.
esta temática. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Algún comentario? Gente del chat, a ver si tiene preguntas. Que habiliten los micrófonos y pregunten. Si se entendió o no se entendió. Claro, las primeras van a estar disponibles para compartir. Sí. Sí, no hay problema. Sí. Es más, si alguno Nosotros habíamos tratado en varios tipos. había pensado traer una especie de recopilación de fallos y de artículos de doctrina que tengo y que me envíen, pero me los olvidé. Así que en otro momento, si me lo piden, no hay problema. Sí, todas las citas, bueno, yo algunos las tengo ya impreso, pero bueno. La vamos a poner en posición, la vamos a ir por mail de la No hay problema. Bueno, entonces, no. Bien, si no hay más preguntas para hacer, bueno, yo pido aplausos. Y agradecemos la presencia de todos ustedes, de los que están conectados, y bueno, Jorge, infinitas gracias. No, no hay problema. Estoy a disposición. No, de cuenta. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Claro, toma.